Vamos a comenzar con un ejercicio, un poquito de reflexión, se llama atención y presencia, que de hecho es un ejercicio que nos puso un maestro de la maestría, que va en función de la atención plena, es decir, cómo poder concentrarnos en vivir el hoy, no estar pensando en lo que... Buenas tardes, Patrick, adelante. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Ay, muchas gracias, muy amable, gracias. Para el cafecito. Hola, unos coritos. Hola. Sí. ¿Me Gracias, siento muy con amable. usted? Claro que sí. Gracias. Apenas íbamos comenzando. Qué bien. Un ejercicio, les decía, de atención plena. Entonces, viene así como algunas ideas y vamos a tratar de ir como pensando. Esto no es necesario apuntarlo. Esta primera parte no se preocupen por apuntar, va más bien a nivel de un poquito vivirlo. Entonces, desarrollar una mayor atención al momento presente, porque el estrés está relacionado con pensamientos del futuro o del pasado, pero se disuelve si vivimos más centrados en el aquí y en el ahora. Hay otra frase que dice que la depresión es el exceso de pasado y la ansiedad el exceso de futuro, que son como dos males de nuestro tiempo, ¿no? De repente en depresión y vivimos pues ansiedad o estrés, ¿no? Estrés es estar viendo de manera así como abrumadora hacia atrás o hacia adelante y olvidarnos de vivir el hoy, ¿no? Pero vamos ahorita, estos primeros 10 minutos va a ser un poquito este ejercicio que nos ayude ahorita el día de hoy, pero tomarlo para practicar en estos momentos de concentrarnos en el aquí y el ahora, ¿no? Estamos aquí en el centro, es día de hoy lunes 8 de noviembre, a las 6:03 de la tarde, y lo que va a pasar en una hora no sabemos, ni que nos preocupe, y lo que ya pasó hace rato, pues adelante, buenas noches, ¿cómo está? Pásale. Entonces, bueno, esa es un poquito la idea de este primer ejercicio. Cuando la mente está agobiada por un acontecimiento del pasado, no sé si quiere sentarse un poquito más adelante, así para estar todas, a ver si Bueno, hacen un, sí. háganle un espacio, un cachito si quieren aquí. Sí. Si no agarraron dulce, pasen la bolsita. Gracias. Sí, está bien, para no estar allá atrás relegada. Muy bien, gracias. Ahí falta. Cuando la mente está agobiada por un acontecimiento del pasado o preocupada por una amenaza del futuro, se activa una especie de piloto automático con el que funciona el cuerpo mientras la mente sigue dándole vueltas al tema. ¿A quién no le ha pasado, y yo en primer lugar, que estamos en un lugar, pero nomás físicamente, nuestra mente está dándole vueltas o algo que viene que nos preocupa o algo que nos pasó y que nos preocupa? Entonces, estamos, pues sí, como el robot en piloto automático, que el cuerpo sigue funcionando, pero la mente está en otra cosa. Entonces va un poquito por ahí la idea de conectar con, en este instante, por ejemplo, ahorita, hagamos consciente. Acuérdense, aquí no se trata de si está bien o mal, es lo más sano aceptar primero ahorita, que cada uno de ustedes diga, no, pues sí, ahorita estoy pensando en que pues vengo llegando y lo que me acaba de pasar y mi hijo o mi pareja o el trabajo o al rato que llegue y tengo que hacer esto. Es normal, o más bien es a lo que estamos acostumbrados. Pues primero hay que identifícalo ahorita así de manera como muy sencilla. ¿Qué tanto venimos el día de hoy? Esta actitud nos priva de captar detalles de cada situación y resulta en olvidos, errores, accidentes. Como no estamos presentes en lo que ocurre, nos volvemos reactivos y repetimos patrones aprendidos en el pasado sin responder a necesidades específicas de cada momento. Va un poquito conectado con lo anterior, es decir, funcionamos en piloto automático. Reaccionamos en vez de decidir.
Finalmente nos encontramos con que de darle tantas vueltas al problema, nos sentimos cansados, con emociones y hay que cambiarle negativas por desagradables, porque no hay emociones negativas, acuérdense, eso ya lo hemos visto, no hay sentimientos, emociones ni buenos ni malos. El miedo, el odio, el rencor, todos esos no son malos, ni el amor ni la alegría no son buenos, son agradables o desagradables. Lo que hagamos con esos sentimientos y emociones, eso sí es bueno o malo. Yo puedo sentirme muy feliz y de tanta felicidad, pues, no sé, tratar mal a otra persona, olvidarme de que otras personas son tristes, entonces estoy actuando mal de acuerdo o incorrectamente de acuerdo a una emoción agradable. Entonces, ahí hay que diferenciar siempre. ¿Me lo Sí. repites? ¿El amor solo? O sea, nosotros tenemos sobre todo las emociones que no nos gustan, las hemos catalogadas como malas. Es decir, el enojo, el odio, decimos que son emociones malas o negativas. Y pues lo opuesto también, o sea, a la alegría, al amor, bueno, es que el amor no es propiamente, según mi perspectiva, una emoción, un sentimiento, es decir, alegría, placer, descanso, paz, todas esas le decimos emociones buenas, porque nos gustan, nos agradan, pero realmente no son buenas ni malas, es decir, lo bueno o malo es lo que hacemos ¿Cómo lo ves? con lo que sentimos. Yo puedo estar muy enojado y si hago conciencia en verdad que estoy enojado y lo expreso, el enojo, de una manera en la que no haga mal o daño a nadie, el enojo no es en ningún momento mal. Pero hemos crecido pensando que, y así nos han educado, es más, la frase esta, y esto lo profundicé mucho en la clase pasada, por eso les decía, este tema de la asertividad está muy conectado con esto, el que di el viernes pasado, que no tuvimos clase nosotros, pero luego se lo voy a enviar, con el hecho de expresar las emociones de manera sana. Esta frase de el que se enoja pierde. ¿Cuántas veces yo la escuché de mi mamá? O sea, en mi casa era, si te enojas, pierde. O sea, entonces, ¿qué relaciona uno como niño? Pues que enojarse está mal, que es incorrecto, que no se debe uno enojar. ¿Por qué? Porque es incómodo. Entonces hemos igualado la incomodidad. El puede ser manejado, ¿no? Sí, y como todas las emociones. Pues igual una alegría demasiado efusiva que nos lleve a ser a lo mejor como poco empáticos o poco sensibles con los demás, pues nos está llevando a hacer una actitud, una acción incorrecta. Pero en sí el sentir alegría no es bueno ni malo, es una emoción. Es decir, si yo voy caminando y me pego, es algo que siento. Entonces lo que siento, pues eso no lo puede uno decidir. Lo bueno o malo es lo que uno decide. Y el sentimiento no se puede controlar. Entonces yo no puedo decidir cómo sentir. Puedo decidir qué hacer con ese sentimiento. Con ese golpe que se dio, o sea, decir si llora o grita o se enoja o... Sí, o sea, y hay gente, pues por ejemplo, ahorita que lo dice, o sea, que ya se ha acostumbrado o ha aprendido a reprimir, que cuando siente dolor no lo debe expresar, no lo debe, los hombres no lloran, ¿no? Para ahí nuestra cultura. ¿no? Porque usualmente en nuestra cultura, y yo creo que es más de la mujer, ¿no? Que se dice, vas a parir, tienes que ser fuerte, no tienes que llorar, no tienes que gritar, no tienes que expresar nada, ni decir que tu cuerpo te duele, ni nada, ¿no? Y pues yo a veces pienso, sí me duele todo. Sí, sí, podía ser una parte de la sociedad. En la cultura latinoamericana, sobre todo, sí está muy marcado más bien al hombre, ¿no? Es decir, el hombre como que está mal visto que exprese pues, las emociones. En general, esto ha ido cambiando estas últimas décadas, sí ha ido cambiando, pero esto pues sí surge de una raíz, de una cultura machista, ¿no? De que el hombre tiene que ser fuerte, duro, no expresar emociones, tanto amor como dolor, como tristeza. Y la mujer, sin embargo, sí tiene más permitido, hasta cierto punto, el llorar, o sea, es normal que llore, que exprese afecto y todo eso. Entonces, pues esto hay que irlo también equilibrando, ¿no? Entonces, bueno, esto nomás para enfatizar que no hay emociones negativas ni positivas, ni buenas ni malas, sino, ¿cómo era?
A ver, díganmelo La ustedes. reacción que tiene uno después, ¿no? ¿Mande? La reacción que tiene. Exactamente, la reacción o la acción. Ujú. Entonces, si no son buenas ni malas, ¿cómo las podemos clasificar? ¿Cómo sí las podemos denominar? Agradables o desagradables. Exacto. Son emociones que nos gustan o no nos gustan. Eso es muy diferente a que sea buena o mala. Hay que diferenciar. O hay que aprender más bien ir educando a diferenciar. Incluso cuando, y a todos nos pasa en diferentes partes del cuerpo, a mí en lo personal me duelen los hombros o el cuello cuando estoy muy estresado o algo me molesta mucho o alguna situación con alguien, es aquí, o el dolor de cabeza también, pero hay gente que lo siente en el estómago, Ujú, que lo en las también. rodillas, O en los pies. o en Yo los lo siento en la pies, planta de los o pies. en la garganta también. A mí también me pasa que cuando algo me emociona mucho, y me dan ganas de llorar, pero por la situación no dejo salir el llanto, se me queda aquí, o sea, como si tuviera una pelota. Entonces, yo ya, eso por ejemplo, si uno no aprende a escuchar a su cuerpo, pues al rato eso se convierte o al rato el cuerpo lo saca de manera no precisamente muy sana. Entonces, yo cuando ya me di cuenta de eso, no, o sea, pues uno puede seguir decidiendo. A ver, yo me doy cuenta que cuando no lloro y siento que quiero llorar, me queda como 3 o 4 horas la emoción, o sea, como si tuviera físicamente el llanto ahí en el espíritu que no sale. Entonces, pues, ¿cuáles son las dos opciones? A la otra, o dejarlo salir, expresarlo de manera sana, o volver a decidir o repetir lo mismo y saber que ahí se va a quedar. Entonces, pero al menos ya soy consciente, o sea, la otra si decido no llorar, bueno, ya sé que ahí se va a quedar, pero lo tengo consciente, o sea, no es como reprimirlo o decir o hacerme menso yo mismo, no, pues hay que conocer ese cuerpo, ¿sí? Escuchar. Entonces, la mente pues está enganchada en este tipo de situaciones, sobre todo desagradables, en un proceso de rumiación. ¿Alguien me ayuda a leer esta diapositiva, por favor? ¿Quién lo hace? Darnos cuenta como testigos imparciales, sin dejarnos arrastrar emociones ni identificarnos con pensamientos. Es necesaria la voluntad combinada con cierta apertura hacia la experiencia y una buena dosis de aceptación. Entonces, eso, ¿a dónde va la idea esa de testigos imparciales? Vamos a ponernos, si hemos visto alguna película de un juicio, pues ¿cómo se llaman los que están allá sentados así en la orilla? Que dan el veredicto. No, el juez es el mero mero. El jurado. El jurado, exacto, como testigos. O bueno, que jurado y testigo también es diferente, ¿no? Pero vamos a pensar eso, como alguien que solamente está viendo sin juzgar, que no es el juez. Más bien, de hecho, es al contrario, no sería el jurado tampoco, porque el jurado es que dice culpable o inocente y el juez ratifica. Entonces, los testigos que están ahí viendo solamente no dan ningún juicio. Entonces, un poquito así, nuestras emociones así las debemos de abordar. A ver, tengo estas ganas de llorar, chin, es que otra vez, ya ves, te dije que no deberías sentir esto porque te hace sentir mal o vas a parecer débil ante los demás. Entonces, ya yo no estoy siendo testigo, sino juez. Entonces, a ver, estoy sintiendo esto, estoy siendo testigo de que experimento esta emoción, este sentimiento. Y bueno, ya después, pues la voluntad y la aceptación. Todo esto, pues es parte de un proceso. Otra persona que me ayude a leer, por favor. Practicar la atención plena es vivir la vida con plenitud, momento a momento, porque nos hacemos conscientes de que hay cosas que no se pueden cambiar, mientras otras sí son susceptibles a nuestra influencia, de una u otra manera. A ver, díganme ustedes, pónganme ejemplos. ¿Qué cosas en nuestras vidas no se pueden cambiar? ¿Y en qué otras sí podemos tener influencia de una u otra forma? Para que esto no se quede así en la La teoría. reacción que tenemos nosotros con las personas, si viene una persona y nos agrede, Ajá. en nosotros está
cambiarlo porque pues obviamente normalmente la mayoría de la gente que es lo que hace agredir o gritar igual que ellos. Entonces uno puede parar esa agresión, a ver, espérame, tranquilo, ver qué está pasando y tratarlo de dialogar o de relajar a la persona. Que si reaccionas igual que la otra persona ya estás contestando esa agresión. Exactamente. Y para lograr esto, por ejemplo, para lograr sí tener influencia y no dejarnos llevar, ¿qué sería necesario como previo o antes en esta persona que no reacciona de manera violenta igual que la otra? Como por ejemplo uno. Sí, o sea, si otra persona llega conmigo de manera agresiva y yo soy capaz de no responder igual, sino de decir a ver qué pasa y todo eso, qué necesitaría yo o esta persona que está recibiendo ese mensaje agresivo? Pues yo siento que más tener que nada antes? es como estar consciente La de voluntad. que la otra persona no tuvo buen día, algo le pasó, algo le dijeron, o sea, alguna mala información que tuvo uno. Entonces uno debe de entender la reacción de la otra persona para decir, ¿para qué me voy a poner igual a su nivel si vamos a terminar en un salto? Entonces yo siento que ahí entra como la conciencia de uno. Ok, la conciencia de uno, de hecho, mencionó también la empatía, o sea, los valores, algunos de los que estamos viendo, usted decía, la O voluntad. sea, tener una voluntad, uno de decir, no, o sea, no voy a pelear. Ser un testigo imparcial, como dice usted, ¿no? A mí Pues de uno y de la otra persona. Perdón, Ok, a mí me sí. ha pasado mucho cuando yo aprendí mucho la práctica esa de cuando voy a hacer trámites, cuando yo era tramitadora, comencé haciendo trámites yo hace mucho tiempo y yo resolvía, pues, a eso me dedicaba a hacer trámites. Entonces normalmente, lamentablemente el gobierno, pues digamos que no son las mejores actitudes, ¿no? Y pues yo al principio me enojaba, yo lo reconozco, me enojaba, me disgustaba y hasta me peleaba con la persona. No, pero es que mira, es que el otro, pero te estoy entregando y yo me ponía. Después aprendí a través del tiempo, porque uno no nace aprendiendo, a través del tiempo aprendí a tranquilizarme. Precisamente la semana pasada fui a arreglar un trámite de la compañía, porque mi compañía cuando nadie puede me mandan a mí porque ya saben que yo de alguna otra manera no me voy a venir si no lo resuelvo, ¿no? Pero ya eso es como orgullo mío, mi lema, ¿no? Yo lo resuelvo porque lo resuelvo, ¿no? Y entonces yo llegué y la persona que estaba ahí estaba como contestándole mal a todos les contestaba mal. El que atendía. El que estaba atendiendo. Okay. No, es que mira, que no sé qué, y agresión, pues como quien dice, estaba así. Entonces volteé y me le quedo viendo. Yo conozco a la directora, pues digamos que es su jefe, pero pues yo nunca llego así como que, ay, conozco al dueño o al no, yo llego, hago fila normal como cualquier mortal, y así de plano no me resuelve, pues ya me voy con el más arriba, ¿no? Yo llegué y todo, y la persona, pues contestaba mal, entonces yo me le quedé viendo y yo dije, bueno, pobrecita, la verdad fue lo que se me vino a la mente, dije, son las 9 de la mañana, con esa actitud, dije, o le fue mal, o tuvo un problema, dije, ¿qué día le espera a esa persona? O sea, porque yo me pongo a analizar, porque digo, cuando te levantas de malas, es un día bendecido el solo hecho de despertar. Y que lo agredas y que agredas tu cuerpo con eso, porque estás agrediendo tu cuerpo. Y entonces yo siempre pienso en que las emociones son agresiones para tu cuerpo. Y entonces digo, entonces me le quedé viendo, ya medio me resolvió la situación, no de buena manera, pero sí me la resolvió. Y traía un chocolate en la esta. Le digo, toma, te regalo un chocolate. Le digo, espero que tengas un buen día. Le digo, y de verdad, y luego se me quedó viendo. Y yo se me quedó así, pero enojada, y a la vez así como que la saqué de onda, así totalmente a la persona, porque toda la gente llegaba y le decían, ya en eso me pasé al otro cubículo, fui con la directora a saludarla, a platicarla y todo, y ya en eso se me olvidó mi credencial. Se me olvidó mi credencial y salió corriendo la muchacha y me lo dio. Ay, señorita, ya se le olvidó su credencial. Y ay, gracias. Y la muchacha voltea y se me queda y dice, le agradezco mucho. Y digo, ¿por qué? Dice, porque tiene razón, dice, sin deberla usted me dio algo, dice, y me hizo. No he tenido buena mañana, dice, tuve un problema muy fuerte, dice, y tuve
recalar aquí. Claro. O sea, y ella me lo reconoció y le dije, no, pues espero que se te resuelva tu situación. Y le dije, pues nomás, o sea. Sí, entonces ahí si no hay alguien capaz de romper esa como cadena de actitudes reactivas, pues esa cadena puede llegar, o sea, si no hubiera sido capaz de reaccionar así, a lo mejor te recibe esa energía negativa o desagradable y la descarga con alguien más y así, hasta que hay alguien que es capaz de destruir ese ciclo con otra actitud no reactiva. Entonces, por un lado está eso precisamente, el aceptar, el escuchar, la voluntad y el trabajo personal, es decir, todo esto, el simplemente aceptar, escuchar, el ser testigo, todos los valores que hemos visto, la empatía, la escucha, todo esto, si uno lo tiene bien trabajado, pues es más propicio a que cuando hay un conflicto externo no me afecte tanto, porque ya me conozco, me sé escuchar, sé entender que a lo mejor el otro tal vez, quién sabe qué, bla, bla. Y por el otro, ahorita pensaba también, pues en la gente, en las oficinas que tiene que atender, a gente también que ya llega enojada o que no le gusta la atención y que quiere algo y no lo recibe en una oficina o en un restaurante, lo que sea, y que el cliente está tratándolo mal y que esa persona, pues a lo mejor también por conservar su puesto no reacciona así, pero también es práctica. Es decir, si no tenemos la oportunidad, por ejemplo, por decirlo en una frase, le pedimos a Dios paciencia y Dios nos podría responder más bien, no te voy a dar paciencia, te voy a dar experiencias para que practiques la paciencia. Si yo estoy todo el día sin convivir sin nadie, pues así sí es bien fácil ser paciente, ¿va? Sin tener interacción con nadie. No, pues si tienes la oportunidad de practicar la paciencia con gente que te saca de quicio, pues ahí es cuando te ejercitas. Entonces, son estas dos cosas, el conocimiento personal y también, pues, la experiencia y el número de veces que uno se expone a situaciones en las que puede ejercitar este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, pues sí, efectivamente hay cosas que podemos cambiar, o sea, no, hablando de las emociones y los sentimientos, pues eso nos viene, podemos cambiar, ¿qué hacer? ¿Alguien que me ayude a leer esta, por favor? Cuando nos convertimos en testigos en la atención plena, entendemos que vivir con ella una combinación de momentos agradables y desagradables, éxitos, fracasos, encuentros, despedidas, salud y enfermedad. Pero el bienestar depende de cómo se afronta. Entonces, el vivir el hoy, el aquí y el ahora, no va a hacer que el enfermo que tengo en casa se cure o que el problema económico que tengo se solucione. Lo que cambia es cómo afrontamos eso que luego nos viene, cómo afrontamos el hoy y el ahora. Entonces, ¿por qué? Porque la vida es eso, es una combinación de momentos agradables y desagradables. Y el vivir el ahora es decir, pues ahorita me toca vivir un momento desagradable, pues es lo que me toca, y si al rato me toca un agradable, es lo que me toca en ese momento. Pues la presencia incondicional no es una técnica, es una manera de ser o de estar, basada en enfrentar lo que hay, reconocerlo, dejar que esté y que sea, sin reprimirlo, sin juzgarlo. La idea es disolver los nudos, las ideas, los conceptos, las historias que nos tienen capturados. ¿Cómo se logra? Desarrollando la capacidad de estar presentes. ¿Dónde? En cada lugar del cual queremos oír o utilizar para culpar a otro. Ese lugar donde no queremos estar, que puede ser un lugar como simbólico también, cuando nos sentimos mal, cuando nos sentimos inadecuados, ridículos, no queridos, no mirados, avergonzados. Nunca aprendimos a estar. ¿Por qué? Porque no nos gusta. Creemos que la salida es reaccionar. Probablemente esa mujer que estaba atendiendo, como traía una situación interna, no aprendió a estar en ese momento. O sea, ella estaba ahí sentada atendiendo, pero traía en su mente el problema que vivió y por eso llegó a la mañana así.
Y la salida es reaccionar. El mínimo estímulo desagradable, pues ella respondió de manera grosera, lo que sea, entonces culpando, huir de uno mismo. El lugar que alberga la desconexión de nuestro ser, pues ahí solo hay un agujero, cuando nos desconectamos de lo que sentimos. La paradoja es, lo que hay en ese lugar es falta de presencia. Aprender a estar presentes ahí, curarnos. Y podemos estar presentes en ese dolor, en esa tristeza, en esa vergüenza. En ese lugar donde no habíamos permanecido, ahí encontraremos nuestra base, nuestro asiento, nuestra sede. Curiosamente, cuando en vez de huir de nuestros enemigos, los confrontamos, los enfrentamos, nos sentimos más libres y encontramos nuestro verdadero ser. Si todo el día estamos huyendo de lo que no nos gusta, pues nos va a perseguir y abrumar todavía más. El obstáculo son las historias que nos contamos. Si me meto en mi pelo, nunca voy a salir de ahí. Nos pasa cuando perdemos, o gente que pierde un ser querido, y dice, ya no voy a llorar, o que le dice a los demás, no llores, o ya no te sientas triste. Va un poquito de fondo esto, es decir, si yo me meto realmente a escuchar mi dolor, me voy a hundir y nunca voy a salir. Pues no, o sea, más bien al contrario, si no lo reconoces, si no te metes y lo enfrentas, ahí sí es cuando te va a perseguir y te va a dominar. En vez de tú tener las riendas de lo que sientes va a tener las riendas de ti. Si me entrego a este dolor, voy a quedar atrapado ahí. Es otra. Muy bien, entonces esto así como a nivel de reflexión inicial. Y el segundo momento lo vamos a trabajar en nuestro cuaderno. Es una reflexión personal complexiva. ¿Qué significa esto de este curso? Un poquito, como les decía, pues ya hoy es nuestra penúltima clase. Y la última, que es dentro de 2 semanas, vamos a tener una dinámica de compartir. Entonces a mí sí me interesa que ahorita, a nivel como de recuperar lo que, si quieren pónganle el título en su cuaderno, en una hoja, lo que traigan. No, ahora sí Si no traen traje nada. No. ¿Alguien que le pueda prestar una hoja, Kenia, por favor? No. No la encontré. Pónganle la fecha del día de hoy Gracias. y el título, reflexión sí, gracias. personal complexiva, que en otras palabras es como recuperar lo aprendido de estos 2 meses y medio de este curso. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues si quieren toda la hoja, aunque no escriban o no llenen todos los cuadros, hagan este cuadro, que sean 3 columnas y 5 filas. Pues una columna a la izquierda van a escribir ustedes conocimientos, la columna del medio van a escribir habilidades y la columna de la derecha actitudes. Y pongan, pues yo sugiero ahí 4 filas, pueden poner más si quieren. Y la idea es un poquito que ahorita ustedes, pues en unos 5 o 10 minutos les voy a dar lo que ustedes traigan, es decir, bueno, si quieren sacar sus apuntes, pero si no, lo que ustedes recuerden en estas 3 áreas que aprendieron hasta ahora, que han aprendido. La primera columna a nivel como de teoría, de ideas, de conocimientos. La de abajo a nivel de habilidades, es decir, si esto les ha aportado en cuestión de que los demás han notado algo diferente por lo que ustedes han tratado de practicar, de lo que han aprendido, por ejemplo. Y la tercera a nivel de actitudes, a nivel de sentimientos, de emociones internos, qué cosas ustedes han notado acá. Entonces, esto es una ayuda como un cuadro, que lo pueden hacer como ustedes quieran. O sea, la idea de este momento es que ustedes escriban lo que aprendieron, los conocimientos, las habilidades y las actitudes. Puede ser una de cada una, pueden ser 4 de cada una, lo que ustedes se les venga a la mente, y luego vamos a compartir, que eso también pues es muy, muy rico también. No sé si queda claro, si alguna duda con toda confianza.
Sí. Ok, muy bien. Todavía no te decir y porque está ahí, ¿verdad? Bueno, aquí muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos. Sí. Quieren, porque no nos va a pasar todo lo que escribieron, porque cada columna o cada cosa que sea más importante, pues, uno o dos
perspectiva, ¿verdad? Ajá, Sí. Entonces pues ahí se nos desarrolló un poquito la habilidad para ver las cosas de afuera, en vez de enfocarnos a estando adentro, y pues ya nuestra actitud sería el problema. Ok. El problema es saberlo manejar, eso es lo que yo aprendí aquí en la clase. Muy bien. Saber a visualizar las situaciones de afuera, haciéndome ajeno a las cosas. Ver como más allá del panorama para tratar de entender, porque eso fue una de las cosas que a mí se me quedó muy... Bien. La comunicación, Ok. la comunicación para las demás personas, Ujú. que no podemos nosotros suponer lo que la gente piensa, sino lo que nosotros debemos de darnos a entender y tampoco suponer, digo, para Sí, contarlo mal, ok. ¿no? Claro. Y la autenticidad y la congruencia, Sí. que fue otro de los puntos donde dicen, ay, yo soy muy alegre y estar la cara triste, ¿no? O sea, Sí, ser congruente, ¿verdad? ajá, Perfecto, esos son muy los bien. puntos que yo comparto, Muy bien. que para mí fueron los que más me han llevado en la vida de Ok, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera compartir ahorita que vayan terminando? Pues a mí ahora sí que no lo he escrito, pero lo que me he dado cuenta mm, con lo que hemos aprendido en la clase es que, pues a veces los comentarios que tú emites eh, y la respuesta de la gente que te da es así como que no sé, reconocer cuando, aprender a discernir, ¿no? Ahí, qué es lo que tú estabas, ¿cómo se dice? Dando a conocer y la respuesta hacia los demás, de los demás y hacia ti, o sea, como que decir no, pues, o no me entendió, tal vez yo me expliqué mal, o sea, esas cosas también las he ido, como que mm, puliendo un poquito, pues, porque en ocasiones así pasa, pues, no tenemos buena comunicación y las personas se entienden de diferente manera lo que tú estás queriendo transmitir. Exactamente. Ujú. Muy importante, ¿verdad? Ujú. Gracias. ¿Alguien más? Yo en actitudes puse que aprendí a sentirme, a ver con desenfado a la persona cuando está muy molesta, a no involucrarme en sus emociones, a no decir, ok, estás tan enojado que yo también me voy a enojar, sino a verlo como, ahora sí como dicen vulgarmente, como una sopa fría. Enojado, lo siento. Y al tener diplomacia, al no sentirme tan inclusiva, de decir, no, pues es que esto es así, sino aprender a decir las cosas como, aunque yo lo que tú piensas, lo que tú crees, pero yo lo veo. Ok. Y en conocimientos, pues, a identificar realmente sus emociones ante la empatía y a mejorar más la comunicación cuando queremos ser empáticos con alguien. Me está pasando que mi niño tiene exámenes y le decía yo a mi hijo, no le digas, no le digas, oye, tienes exámenes, no quiero un 5, quiero que tengas buenas calificaciones, digo, porque tú ya lo estás programando para un estrés, aparte del que tiene frente, para estar con el de, ay, si me sacan malas calificaciones, ya me dijeron que no. Si no, le digo, coméntale, oye, pues te voy bien, échale ganas, igual pues vas empezando, vamos a ver qué pasa, ¿no? Esto. No sé, le digo, ni tampoco le digas tú puedes, como ya, es como si tú puedes, no puedes traerme una mala calificación porque tú puedes.
es que ser un poco empático y me dice, no, es que tengo que atorarme las cuerdas. Yo aprendí eso, ¿verdad? Y pues de habilidades con la congruencia, el manejo del pensamiento, de no pensar la otra persona, sino más bien esperar a ver cómo. Ya, siento que sí. Perfecto, muy bien, gracias. Sí. No, gracias a usted. Si Leti o Irma, si gustan compartir algo. Que sea de lo que se les haya quedado, lo que rescaten, lo principal Pues, que han descubierto. pues yo en mi conocimiento aprendí más que nada a tener más tolerancia, porque yo era muy compulsiva y todo. Y en habilidades, pues también hacer más frecuente con lo que digo y en actitudes, pues a tener más paciencia y tratar de controlar mis actitudes. Muy bien. Lo notó en determinadas situaciones. ¿Puede poner algún ejemplo que gusta compartir? Así es. Lo que pasa es que no tengo mucha tolerancia con mis nietos, porque la señora a mí me estresa y me desespera mucho con los exámenes. Que van a tener el examen y yo estoy como si pues, no quiero un 5, quiero tú porque tú puedes, tú ya sabes, ya esto y ya lo otro. O sea, y eso fue lo que estuve viendo y no, en esto estoy yo, pues mal. Muy bien. Pues no mal, precisamente es como partir de, a ver, lo quiero seguir haciendo sí o no, o sea, pero el primer paso usted ya lo dio, que es darse cuenta y reconocerlo, aceptarlo y decir, a ver, algo puede mejorar, que está mal, pues quién sabe, bien o mal, pues es así como de los extremos, los seres humanos somos de procesos, entonces usted está descubriendo en este momento que puede a lo mejor hacerlo de manera diferente y que bueno, si eso usted cree que le va a dar como más bienestar a usted y a los que están a su alrededor. Déjame compartirle que yo he notado menos estresado a mi nieto, ¿no? Porque es o sea, vive conmigo desde los 7 meses de nacido. Son nuestros hijos. Pero él vive conmigo, pero ya tiene 15 años y está en la prepa en CUT, aquí en el CUT de Altamira, y pues CUT tiene un nivel muy alto académico, y lo notaba muy estresado y hace rato me pregunté, ¿cómo te sientes después del examen? Fíjate que me siento contenta. Le digo, ¿cómo crees que vaya a salir tu calificación? No sé, pero no estoy realmente preocupada. Entonces, las palabras que se le dan, las palabras tienen valor, ¿sí? Y nos matan o nos debilitan o nos hacen fuertes, ¿no? O nos dan alegrías, emociones. Sentí como que las palabras que le dije, está bien, tú haz tu examen y yo sé que tú sabes que vas a poder. Yo no te pido un 10, yo nomás te digo que hagas lo tuyo. Y que si no sabes, pues se te puede. O sea, ya le quedó, creo que no supe a lo mejor todo, pero sí les puedo preguntar. Y al menos mi abuela o mi mamá, como me dicen, no me va a decir, ay, te dije que tú podías, que tú sabías. Sí, la empatía, ¿no? La empatía, la escucha, todo eso y darle lugar al otro, que ya siendo un adolescente pues ya tiene bastante conciencia para tomar sus decisiones y aceptar las consecuencias. Y que es una etapa muy difícil para ellos, ¿eh? Sí, yo tengo 4. Tengo 3, dos de prepa, uno de secundaria y uno de primaria. Pues ahí está el maestro, me pregúntale cómo manejarlos. No, pues nadie tiene las recetas para así casillarlos a todos, no hay que conocerlos, amarlos, aceptarlos y eso es lo primero, lo demás pues sale según la persona y según la relación que hay. Sí. Gracias. ¿Algo que quieran compartir?
Bueno, pues yo, maestro, yo más que nada la empatía hacia las personas, o sea, yo me he fijado como el día que hicimos la dinámica de que teníamos La etiqueta. la etiqueta y que Sí. pues no sabíamos qué era lo que tenía cada una de una, ¿verdad? Y pues y como, o sea, pues yo me fijé que a pesar, o sea, pusimos cierta persona y a pesar de, por ejemplo, que yo no conocía a esa persona ni sé nada de eso, o sea, no hubo momentos en que, ay, no, pues tú eres, o ni de allá para acá, ni de mí para allá, de que, no, pues, ¿por qué escogen eso si yo no lo conozco? Hay que agarrar uno que yo conozca, o sea, no hubo, supimos, llevar, o sea, reflexionar, entre todas participamos, más que nada el respeto, que cada quien, o sea, puso su granito y pues o sea, no hubo la manera de que no, pues a tal hora no, o sea, hubo comunicación, hubo respeto, pues hubo empatía, porque como pues yo no sabía y de hecho pues no tengo conocimiento de mucho de ello, Sí, claro. y pero pues respeté y todo eso y pues siento que eso cuenta mucho, el saber comunicarse, el saber respetar, la empatía, estar en o sea, y todo eso nos lleva a tener una buena relación. Exacto. Y aquí pues lo importante y lo que veo también en ustedes, lo que han compartido es poder escuchar, ¿no? O sea, el poder escucharse a sí mismo, a sí misma primero, decir, a ver, estoy pensando, sintiendo, haciendo esto, y ahí está, o sea, hoy lo veíamos como testigos, ¿no? O sea, testigas que no juzgan, que no dicen si está bien o mal, y a partir de ahí ya decidir, en vez de lo que normalmente hacemos decir, está bien o mal, ¿no? Y eso pues no nos permite trabajar, sobre todo si ya lo reprimimos o lo encerramos. Entonces, un poquito la reflexión inicial está de la atención plena en el hoy, en el aquí y en la ahora, pues va en esa idea, que lo que ustedes ahorita compartieron, pues lo vivamos, lo tratemos de ejercitar según cada situación en lo que nos toca vivir, ¿no? Y hasta con uno mismo, maestro. Sí, sí, pues primero. A mí al menos a veces que me levanto y digo, ay, no, Dios mío, hoy no es mi día, mira qué greñas, mira esto, mira lo otro. Y paso por una ventana y digo, no. Sí. Y hay otros días que me levanto y me siento como que digo, ay, qué bien me veo, o sea, y con uno mismo tiene que ser empático con uno y tratar de ser alegres y agradecidos con la vida por todo lo que tenemos. El solo hecho de abrir los ojos. Sí, y es aprender a educar no solo las emociones, sino los pensamientos que alimentan las emociones y los sentimientos.